Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en la casa del Señor para pasar un buen momento, porque estar con el Señor siempre es muy bueno. Vos sabés que en estos días estaba pensando, siempre me gusta arrancar cuando estoy hablando con vos del otro lado, en alguna historia o algo que me haya tocado en estos días. Y estaba entre dos historias, y te voy a contar una de ellas. Vi una película muy recomendable de un actor muy conocido llamado Tom Hanks, que él es el capitán de un barco. Esto sucede en la Segunda Guerra Mundial, en un barco gigantesco, 200 metros, un destructor. Él con el barco tenía que custodiar aquellos barcos que llevaban alimentos desde América para Inglaterra, para Europa. Era el momento peor de la guerra y el Mar del Norte, el Atlántico Norte, las olas son de 10 a 12 metros de altura y había que surcar ese mar. No te voy a contar el final de qué pasa, pero sí imagínate estar en medio de una tormenta, en la noche más oscura, en la soledad absoluta, con una sola referencia, las estrellas, el cielo. Hete aquí que este capitán tenía un plus aparte. Era hijo de Dios y él le entregaba todo al Señor cada día. Sabía que estaba en guerra, sabía que iba a enfrentar al enemigo, que había submarinos, que habían aviones que lo querían matar, que querían destruir lo que él estaba llevando. Pero él cada día que se levantaba durante esos 12 días de travesía, entregaba su día al Señor. Yo le puse a esta pequeña reflexión que vamos a transitar en estos minutos: entregaremos nuestra fortaleza. El capitán entregaba cada día su vida, sus sentimientos, sus emociones, porque tenía que enfrentar algo muy poderoso, que era un enemigo que quería terminar con su vida. Y busqué algo en la palabra del Señor, algo que Jesús, cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra caminando, se enfrentó a un montón de circunstancias. Y si en este momento vos tenés una Biblia a mano, yo te animo a que puedas leer conmigo un pasaje que es muy conocido. Lo conocemos desde que somos nuevos en el Señor, desde muy pequeños, adultos. Del momento que hemos leído la Biblia es algo que nos ha tocado, creo que a todos. Y es cuando Él se enfrenta con el joven rico. Aquel muchacho que en Marcos 10, versículo 17, dice que Jesús iba caminando, venía de otra circunstancia y un joven se le presenta, se le pone delante y le dice en el versículo 17, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, qué palabra, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué pregunta, ¿no? Estamos acostumbrados a que para conseguir algo tenemos que hacer algo. Por supuesto, para tener un sueldo tenemos que trabajar. Para que alguien nos diga algo que nosotros queremos tenemos que hacer preguntas. Pero acá esta persona, este joven, le dice, Maestro bueno. El Señor le contesta, sigue el pasaje, dice, bien has dicho, no hay nadie bueno en la tierra, solo Dios. Quizás este muchacho lo reconoció como hijo de Dios, o quizás no, pero le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Algo que a lo largo de la historia, por supuesto también muchísimos años antes de Cristo, la humanidad se ha preguntado qué hay del otro lado de esa puerta llamada muerte. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me voy a enfrentar? Por supuesto, el que no conoció a Dios antes que naciera Jesús, ha sido algo difícil, porque uno piensa nada más que existió el pueblo de Israel, vino Jesús y de ahí para acá tenemos otra historia. Pero paralelamente ha habido muchas culturas, cultura china, cultura japonesa, quizás aquí en América también había culturas y no conocieron a Dios. ¿Cómo habrá sido para ellos? Podemos especular que Dios en su misericordia tremenda, en su misericordia amorosa, de alguna manera, esas personas quizás puedan llegar a conocerle en el cielo y Dios tenga perdón sobre sus vidas. Pero de Jesús para aquí tenemos que nada más pensar en que la única manera de heredar la vida eterna es por medio de Jesucristo. La única manera que podemos llegar al Padre es por Jesucristo. Ahí yo me puse a
a pensar y digo, qué bárbaro, ¿no? Seguía pensando en estos días en ese capitán, que todos los días sabía que una bomba que caía del cielo, un torpedo que salía de un submarino podía terminar con su vida y la de los 500 tripulantes. Y él todos los días hablaba con el Señor y le decía, yo te entrego hoy mi vida, sé que voy a tener una vida eterna. No tenía riquezas como era este joven rico, pero sin embargo le entregaba su fortaleza, le entregaba su gran fortaleza, que era confiar en Él nada más, confiar en el Señor. Esto también me hizo una reflexión de algo que escuché en estos días en la televisión respecto a lo que estamos viviendo con el COVID. Dice que un anciano de unos 80 años aproximadamente sale de un hospital en uno de los estados de Estados Unidos y pasa por la guardia donde debía pagar los honorarios y le dice a la chica cuánto debía. Y le dice $200. Y dice que el anciano se puso a llorar. Le dice, $200. Sí, dice, tuvo 2 días de oxígeno, $200 sale pagar este servicio. Dice, ¿no puede pagarlo? No, dice, puedo pagarlo. Estoy haciendo cálculos de que yo tengo 80 años y a $100 por día serían $2.920.000 que el Señor me regaló en vida, en oxígeno. La riqueza del Señor, el poder ver, el poder respirar, el poder caminar, esas fortalezas que el Señor nos regala, ¿somos capaces de entregárselas a Él, de servirlo a Él? No al servicio nada más, sino de servirle a Él, al Señor. Y no caer en la, ¿cómo te puedo decir? Hay una palabra muy simple, la sé, pero quiero que vos la pienses también, que es la idolatría. Hay muchas veces que tomamos todo como si fuera algo natural, pero se transforma en una idolatría. Aún cuando servimos, cuando el servicio es más importante que Dios. Si para mí fuera más importante estar hablando con vos que Dios, no serviría de nada. Como dice en alguna parte de la palabra, sería una lata que hago ruido. Sería un tacho que hace ruido. Para mí poder estar hoy hablando con vos es hablar con el Padre. Es estar en la presencia de Él y sentirme que estoy al lado de Él y que Él me sostiene. Y yo anhelo para tu vida lo mismo. El joven rico le pregunta esto a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Luego Jesús dice en el versículo 21, lo mira, como nosotros muchas veces podemos mirar a aquel que nos pide algo. Cuando vieron, nos limpian un vidrio en el auto o estamos caminando y alguien nos pide algo, es ponernos en la posición de Jesús, con compasión. No nada más que cerrar un vidrio, ¿qué le vamos a dar a este? ¿Qué me viene a molestar? ¿O por qué no va a trabajar? No, ponernos en el papel de Jesús. Porque yo creo que Dios quiso, al hacernos a imagen y semejanza de Él, que actuáramos como actuaba Jesús. No imitándolo, no diciendo, bueno, Jesús era así, yo voy a ser igual. No, tenemos una cierta libertad para ser nosotros. Nos dio ese discernimiento, esa libertad. Bueno, Jesús hoy que haría tal cosa, no imitándolo, no haciendo una copia literal y porque vamos a fallar, sino decir, bueno, Jesús le decía, tus pecados te son perdonados, nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos orar por esa persona, sí podemos ayudarle de acuerdo a lo que él necesita. Y en el versículo 21 dice, Jesús mirándolo, lo amó. Simple, ¿no? Lo amó. Algo tan profundo y tan chiquitito, 2 palabras, lo amó. No vio la riqueza que esa persona tenía. Jesús ya sabía el desenlace. Pero dice, Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, todo. No le dijo, vende nada más que las sillas, vende la pantalla que tenés acá atrás, vende el púlpito, vende tu campera. No, vende todo, le dijo. Y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, luego ven y sígueme. Qué tremendo, ¿no? Entregando una fortaleza. Quizás muchas veces la fortaleza que tenemos es el dinero, en otros casos puede ser un estatus social, un título, una posición laboral.
Y yo muchas veces me he preguntado, para mí también, ¿todo lo que haces lo haces para el Señor? ¿Lo haces con el Señor? ¿O lo haces para vos, para quedar bien adelante de los demás? ¿Entregás, Daniel, todos los días lo que Dios te permite tener para Él? ¿O solamente lo haces como el joven rico? ¿Qué debo hacer para heredar la tierra prometida, Padre? Y yo quiero escucharme todos los días al Señor mediante su palabra, mediante los que han escrito la palabra, porque la Biblia no deja de ser un libro que está compuesto por muchísimos escritores que a lo largo de más de 1000 años han tenido una sola dirección: que seamos salvos, que creamos en un Dios único, en Jehová, en Jesús, en el Espíritu Santo, y que seamos salvos. Desde Adán hasta el último versículo de Apocalipsis es estar adelante y llegar a la meta prometida. Se ve que este muchacho se entristeció cuando tocó su fortaleza al Señor. El Señor sabía cuál era. Eran sus posesiones, su riqueza material, el oro, como dice la palabra, ¿no? El oro, la plata, las piedras preciosas, todo se va a diluir un día. No me puedo llevar nada de eso. Es más, no me llevo nada el día que no esté acá en la tierra. Estamos acostumbrados a escuchar de que cuando uno se muere, se va a llevar los buenos momentos vividos. Lamento decirte que no nos llevamos nada. Si alguien te hizo creer que lo que vos viviste acá en la tierra te lo vas a llevar, que va a ser algo esplendoroso, no nos llevamos nada. Es más, ni siquiera el cuerpo que tenemos va a ir para allá porque somos tierra. Y este muchacho no comprendió, o quizás no quiso comprender, como muchas veces nosotros no queremos comprender lo que el Señor nos pide. El Señor siempre es práctico, no va a usar un vocabulario extraño, no va a usar palabras que no entendamos, y de la manera que me habla a mí, no te va a hablar a vos, y ni siquiera yo puedo decirte cómo tenés que escuchar al Señor. El Señor tiene, como hace un ratito hablaba con Juan, un hermano que me recibe cada vez que vengo acá a la casa del Señor, le digo, el Señor tiene formas misteriosas de tratarnos. Yo hace un rato, antes de salir de casa, me subo al auto, confiado, hago todo el recorrido pensando que llegaba bien, a lo cual sucedió, y siempre que vengo acá, cuando estoy en este lugar, pongo mi celular con el tiempo para saber cuánto estoy hablando. Y hace un rato empiezo a hacer, no tengo el celular, lo perdí. Y dije, bueno, me fui donde estaba el auto, busqué en la vereda, busqué en la calle, busqué en el pasto del vecino, no estaba. No me agarró un paro cardíaco ni nada porque no dependo del celular, era por el reloj nada más. Y le digo, Juan, ¿podés llamar a mi casa a ver si lo dejé en mi casa? Bueno, fueron a buscar, se dieron una vuelta y había caído en el cordón de la calle. Bueno, no es que me volvió el alma al cuerpo, pero dije, una fortaleza mía, que yo no se la había entregado al Señor. Confiado siempre que ese aparatito, que uno se lo pone en el bolsillo o en la campera, dependemos tanto, a ver quién me puede llamar, quién no. Y dije, qué cerca estuvo de mí esto de la fortaleza hoy. Parecía que algo se me iba a salir de vida porque había perdido un celular con contactos que pueden ser recuperables. Y acá Jesús sigue y dice, mirando en derredor dijo a sus discípulos, una palabra fuerte, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. A veces nos consideramos pobres y decimos humildemente no tengo nada. No, tenemos mucho. Tenemos vida, como decía hace un ratito, tenemos visión, podemos comer, tenemos gusto, podemos ponernos una ropa, podemos caminar, podemos escuchar. Son fortalezas que el Señor nos armó para poder llevar su palabra, para poder extender su reino. Las riquezas de que tiene el mundo, digamos, el dinero, un poder de estar sobre otro a nivel social y darle direcciones o directivas, es algo pasajero. Este muchacho, yo calculo que él no entendió que todo lo que tenía era pasajero. Quizás también nosotros muchas veces nos agarramos de eso que es algo tan poderoso como decir tengo una gran casa o tengo una gran posesión y eso me va a asegurar un montón de tiempo
dónde estar tranquilo. Sin embargo, este momento que estamos viviendo hace meses ha desnudado algo muy simple en nosotros, en el cristiano también, no solamente el que no conoce a Cristo, y es que somos finitos. Hemos descubierto que nos podemos morir. Hemos descubierto que lo que decimos muchas veces, Señor, quiero ir a tu presencia, quiero estar en tu gloria, pero yo no conozco a nadie que se quiera morir de un momento a otro para estar dentro de un segundo con el Señor. Queremos seguir viviendo y está perfecto. Queremos seguir teniendo las comodidades que tenemos aquí en la tierra. Nos escudamos, hace un rato hablaba con un amigo, le digo, me gustaría ser abuelo, conocer a mis nietos. ¿Y si el Señor me llama hoy? ¿Estoy preparado para ir con Él? ¿Estamos preparados para ir con Él? Parece que este muchacho, el joven rico, tuvo la posibilidad que no tenemos ni vos ni yo, porque Jesús no está ahora con nosotros físicamente. Va a venir un día a buscarnos y espero que sea mientras estemos vivos para poder ascender con Él. Pero Él lo tenía frente a frente, como dicen los chicos, face to face, cara contra cara. Estaban ahí, Señor, ¿qué debo hacer? Y que el Señor le diga, vende todo, dalo a los pobres y seguime. Este muchacho no lo comprendió. Recordemos que Jesús era una persona joven, era un muchacho también. Es como si hoy a vos, a mí, viene alguien y nos dice, bueno, ¿sabés qué? El Señor dice, o quiere, o esto, o aquello, y uno empieza a buscarle la vueltita porque no tiene ganas de rendir esa fortaleza. Todos en algún aspecto de nuestras vidas tenemos una fortaleza humana. Solemos decir que es de parte de Dios, pero ¿realmente es de parte de Dios? ¿Realmente nos agarramos de la palabra de Dios o nos agarramos de palabra que puede haber dicho una persona y se nos naturalizó? Es común decirlo, entonces ya lo hacemos hasta bíblico. Y quizás no está ni en la Biblia, pero sin embargo, como lo dijo alguien, seguimos por ese caminito. Y con el correr del tiempo se hace una idolatría. Empezamos a ver algo como que es, pero no es como Dios quiere. Por eso te decía al principio, hasta si uno toma el servicio como algo más grande todavía que Dios, nos estamos equivocando. Este joven no entendió lo que Dios, en ese caso Dios hecho carne, hecho Jesús, hecho hijo, le estaba diciendo. Y sigue diciendo y dice, mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Aún lo que nosotros pensamos que es imposible entregarle al Señor. Yo no sé qué te puede estar diciendo Dios en este tiempo. Realmente no lo sé. Sí puedo estar seguro que lo que Él me dice a mí, cada día. Me despierto, le doy gracias a Dios por un día más de vida y Él quiere que haga lo que Él hace. No puedo transformarme en alguien ajeno a todo lo que está sucediendo, no puedo ser impermeable a lo que vive el mundo y tengo que llevar su palabra. No importa cómo, no importa, yo tengo que ir y llevar la palabra de Dios. En algún lugar de la Biblia dice que debo llorar con los que lloran, reír con los que ríen, pero siempre llevando la palabra del Señor. Es muy fácil pescar en la pecera. Es muy sencillo hablar con cristianos en el último de los casos, porque vamos a hablar el mismo lenguaje. A mí por mi trabajo, como les he contado, me toca mucho de mis días estar con gente que no se ha convertido, o que yo pienso que no se ha convertido. El hecho de ir por distintos comedores, merenderos, hay mucha gente que no conoce al Señor o que lo conoció en algún momento y por una mala experiencia en una iglesia se ha apartado. Pero el Señor me ha preparado esos lugares para hacer algo que yo por muchos años había deseado. Hablar libremente sin tener una carga emocional de que estoy hablando con cristianos y tengo que quedar bien y que tengo que decir alguna palabra sin salirme de un contexto bíblico porque pareciera que estoy bajo la lupa. Y esto de estar en la calle me ha permitido orar por personas en las cuales ni siquiera habían conocido del Señor, ni siquiera habían tenido una visión clara. Y no es que yo las conozca todas, pero enfocarme en lo que Jesús hizo
simple. Resucitó muertos, sanaba paralíticos, sanó ciegos, con cosas simples. Levántate y anda, hacer un poquito de barro en la tierra con la saliva, ponérselo en los ojos y que el ciego viera. Son cosas muy simples. Hablar simplezas. Decirle, ¿sabes qué? Como dijo acá, Jesús lo vio y le amó. Algo tan simple, amar. Ver la necesidad y amar. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, los que conocemos la palabra del Señor, sabemos que Él detesta el pecado, pero ama al pecador. ¿Quiénes somos nosotros para discriminar? Sino amarlos como amamos al Señor. Como Él nos mandó aquí a la tierra, desde Adán, amar. Y mediante el amor, poder sanar. El Señor se mueve por el amor, por la fe. Podemos emplear un montón de vocabularios distintos, poner ejemplos por todos lados. Pero acá dice que el Señor le amó, como hizo el Padre con nosotros. Si vamos a Juan 3:16, mandó a su único Hijo, murió por nosotros. O en el Salmo 27, que hablemos lo que dice nuestro corazón. O quizás también, como en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, ¿a quién debo temerle? Y así podríamos seguir hablando muchísimo de la palabra del Señor. Pero ¿sabés qué? Yo tengo nada más que una frasecita que escribí aquí, y es que no tenemos que darle oportunidad al Señor. Estamos mal educados en ese aspecto, o hemos aprendido mal. Nosotros no le damos la oportunidad al Señor, sino que el Señor todos los días nos da una oportunidad a nosotros. ¿Vieron cuando escuchamos, dale la oportunidad al Señor de abrirle la puerta de tu corazón y Él entrará? ¡No! ¡No! Él te da la oportunidad, Él me da la oportunidad cada día de acercarme a los pies de Él y estar con Él y gozarme con Él. Por eso yo quiero que vos hoy, no importa el horario que estemos, no es importante. Sí es importante que en este momento vos puedas descansar en el Señor, porque Él nos está dando la oportunidad nuevamente, como la tuvo el joven rico. El joven rico tuvo la oportunidad de decir, te sigo. Quizás si entregaba todas sus cosas, el Señor, como a Job, le iba a dar muchísimo más. Que tengamos la oportunidad, como cada día, porque el Señor me la da. El Señor me da la oportunidad de estar con Él. Que vos hoy puedas tener un reencuentro con el Señor, porque Él te está esperando. Dice la palabra en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. ¿Sabés por qué llama? Porque nos hemos olvidado de Él. Él no llama por otra cosa. Él llama a su pueblo, Él llama a su casa, Él llama a su iglesia. En Apocalipsis dice la Odisea. Era una iglesia que se había apartado, era religión nada más, no era Dios. Y yo te animo a que hoy, en el lugar que estés, podamos juntos, no que vos repitas lo que yo digo, sino juntos poder estar en contacto con el Señor, hablar con el Padre y agradecerle por la oportunidad que me da nuevamente de estar a sus pies. ¿Qué te parece? Hablamos con el Padre, le entregamos nuestra vida nuevamente a Él. ¿Dónde estás? Simple, como a vos te salga, como vos sientas en tu corazón. Vos sabés hablar con alguien, sabés hablar con cualquier persona que te podés cruzar. Con Jesús, con el Padre Celestial, es más fácil. Con el Padre Celestial le podés decir, papá, acá estoy, gracias por esta oportunidad. ¿Qué te parece si hablamos con Él un instante? Padre amado, gracias te doy en este momento, en este instante, porque me das la oportunidad de estar a tus pies, de estar aquí con vos. Vos me estabas esperando, siempre vas de mi compañía, siempre estás a mi lado. Perdóname por mis faltas, perdóname por mis errores, perdóname por las cosas que hago sabiendo o quizás inconscientemente y a ti no te agradan. Gracias por darme la oportunidad de volver a estar en tu presencia. Gracias, Padre. Toma mi vida y úsame como vos quisiste desde que fui concebido. Tu palabra dice que antes de la fundación del mundo ya sabías lo que íbamos a hacer nosotros. Nos toca vivir en este momento difícil. ¿Será para dar ánimo? Bueno, demos ánimo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo te alabo, te bendigo,
te honro, y cada uno de los hermanos y los que en este momento te están conociendo y están entrando en tu camino, aunque no los conozcamos, aunque no tomemos su nombre para anotarlo, tú sí lo tomas y tú sí conoces cada corazón. Gracias te doy, Señor, por poder estar en tu presencia. Acompáñanos cada día y que cada día recordemos que tenemos la oportunidad de estar al lado tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas una hermosa semana, que Dios bendiga tu vida y que puedas entregar la fortaleza que sea tuya natural a las manos del Señor. Dios te bendiga.